Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este martes, iba a decir lunes, el lapsus por el feriado del día de ayer. Hoy es martes 28 de mayo del año 2024 y en este momento a las 9 en punto de la mañana usted está sintonizando en Conexión por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede sintonizar no en este caso, escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si usted entra en www.éxitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y es aquí donde recibo el saludo de Igle González, de Carlos Cuevas en Pensilvania, de Guillermo Useche en Puerto Ordaz, de Douglas Isturiz en El Salvador, de Hugo Boscán en Játiva, allá en Valencia, España, de El Nava en Caracas, de Alfredo y Marianela en Toronto, de Xavier Miguel en Barcelona, España, Gustavo Ramos en Oklahoma, doña María Alicia Sifonte, siempre tan consecuente en Caracas, José de Villa en Maracaibo, Yenick Colmenares en Panamá. Además tenemos a María Rodríguez en Homestead, Nelsa Vivas también nos saluda, aunque no nos dice desde dónde. Saeda Bon está en Orlando, María Alejandra Alfonso en Gainesville, Dan Bento en Winter Garden, Luis Hurtado en Leisure City. Todos estos son ciudades aquí en Florida. Juan Bautista González en Caracas, que ayer recibió su primera tormenta importante. Elías Acevedo en Ciudad Bolívar, nuestra querida Chere Ramos Graterol en Caracas, Jorge Klein en Madrid, Edgar Bravo también en Madrid, Arturo Rofrano en Stratford, Connecticut, Guillermo Lozado en Johns Creek, Georgia, Jesús Aguiar en Arequipa, Perú. Gracias a todos, pues, por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM aquí en Miami. Muy buenos días, Flor Alicia. Buenos días, señores. Faltan solo 60 días para las elecciones en Venezuela. El 28 de julio y estamos en 28 de mayo. Así es. Laura Rodríguez está en la producción general. Está buscando el café. Está buscando cafecitos. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid, apoyando a Flor Alicia con la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz martes para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Ven, Laura, saluda por acá ya que llegaste con esa taza de café humeante. Muy buenos días, feliz día para todos. Así es. Ahora sí, con el café será mejor todavía. Hoy es el día de San... ya dije mi crédito, ¿no? Sí. Bueno, ya lo dije. Si no, ya saben cómo me llamo. Hoy es el día de Santa Helicónides, San Carauno, San Justo Obispo, San Germán de París, antes del equipo de fútbol San Germán de Prés, y San Guillermo, monje. En el calendario astrológico de Enrico Mariani para el día de hoy tenemos a la luna menguando en Acuario. La luna de Acuario es la luna de las sorpresas. Es la luna de las innovaciones, la luna de las novedades. Es la luna propicio para todo lo que tiene que ver con la tecnología, especialmente la tecnología comunicacional. Una luna propicia para todo lo que tiene que ver con la electrónica, cibernética, computación. Y es la luna de los amigos, luna para hacer nuevas amistades. Luna menguante en Acuario, Sol en Géminis este martes 28 de mayo del año 2024. Hoy es el Día Internacional del Juego, porque hoy se constituyó la Asociación Internacional de Ludotecas.
Es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Este día tuvo su origen en 1987 en una asamblea de mujeres llevada a cabo el 28 de mayo, conocida con el nombre de Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Es el Día Internacional del Síndrome de Treacher-Collins. Treacher-Collins es una enfermedad rara a causa de una malformación craneofacial congénita. Afecta a 2 de cada 100.000 nacimientos y provoca problemas en 4 de los 5 sentidos. Este síndrome también se conoce como distosis mandibulofacial. Es el Día Mundial del Hambre. Esta fecha se creó en el 2011 por iniciativa de The Hunger Project para visibilizar la atención sobre la crisis alimentaria mundial. Con ello se pretende plantear soluciones sostenibles al hambre en el mundo y declarar un planeta libre de hambre. A nivel mundial, el sistema alimentario actual no satisface las necesidades de más de 2.400 millones de personas, lo que representa casi 1/3 de los habitantes del planeta. Es también el Día Mundial del Cáncer de Sangre. El cáncer de sangre es un término que engloba a aquellas enfermedades malignas del sistema encargado de producir la sangre, denominadas en enfermedades oncohematológicas. Es el Día Internacional de la Higiene Menstrual. Esta efeméride constituye un movimiento global orientado a romper barreras, estigmas y prejuicios acerca del periodo menstrual, procurar el acceso a productos menstruales especialmente para niñas y mujeres en situación de pobreza extrema, así como movilizar los recursos necesarios para el logro de estas acciones. Es el Día Mundial del Perro sin Raza, el Día Mundial del Perro Sato, del perro cacri, callejero criollo. Son fieles compañeros y además tienen la misma capacidad de amor para dar que un perro con raza. Curioso que el Día del Hambre sea también el Día de la Hamburguesa. Bueno, esto es como contradictorio. Y es el Día de la Nutrición en España. El programa que hemos preparado para el día de hoy, martes 28 de mayo, lo vamos a iniciar en la ciudad de Toronto, donde está el politólogo venezolano Ángel Álvarez. Con él vamos a abordar, a analizar el panorama político venezolano a 60 días de, como decía Flor Alicia, las elecciones del 28 de julio. Aquí en Miami Lakes vamos a conversar con la analista política Maribel Balvin a propósito de la convención del Partido Libertario. Los libertarios no asumieron ni a Robert F. Kennedy Jr. como su candidato y mucho menos a Donald Trump, a quien abuchearon. Ambos estuvieron presentes en la convención del partido. Después iremos a Buenos Aires para hablar con Kevin Ari Levin, especialista en los temas del Medio Oriente, a propósito de la situación que se va agravando de manera increíble, terrible. En Gaza, Israel ataca Rafah mientras aumenta la presión por la guerra. Se habla de un ataque a un campo de desplazados. El ejército israelí lo ha calificado como un trágico error. Pero se habla de un saldo mínimo de 45 personas que han fallecido, 200 heridas en el ataque del pasado domingo. En Ciudad de México vamos a conversar con la internacionalista Brenda Estefan a propósito de lo que le espera a México a partir del próximo domingo, cuando sean las elecciones generales. Están en juego 20.708 cargos públicos. Son las elecciones más grandes en la historia mexicana. En Los Ángeles vamos a conversar con Hernán Molina, ya que esta semana es la etapa final del juicio a Donald Trump en Nueva York por el hush money, el juicio de Stormy Daniels. Esta semana se escuchan ya los argumentos finales. Y cerraremos aquí en Miami con la bella y talentosísima Judy Garrido, quien va a presentar en el Adrienne Arts Center el próximo 15 de junio El amor brujo de Manuel de Falla. Nuestro foro del día de hoy se lo vamos a dedicar a las fobias. ¿De dónde provienen las fobias? ¿Cómo es que de repente tenemos algún tipo de fobia? Hay cualquier cantidad de fobias.
se originan en la infancia, ¿a qué obedecen? Esto lo vamos a abordar aquí en Miami con la psicóloga clínica y psicoanalista Sodeli Páez y en Ciudad de México con la también psicóloga clínica Fabiana Ortega Domínguez. Ese es el programa que hemos preparado para el día de hoy, martes 28 de mayo del año 2024. Yendo a las efemérides de este día, el 28 de mayo del año 585 a.C. se dio un eclipse solar completo que se dice fue previsto por el filósofo y matemático y astrónomo griego Tales de Mileto. Había una guerra en ese momento entre los medos y los lidios. Y cuando se produjo el eclipse se dio una tregua total. Eso lo reseña Heródoto, el padre de la historia como le conocimos. Pues bien, Heródoto comenta que Tales había predicho el pronosticado, mejor, el eclipse. Lo que no se sabe es cómo Tales hizo en aquella época tan antigua y remota, sin instrumentos, para decir va a venir un eclipse de sol. En todo caso se le llama el eclipse de Tales. El 28 de mayo de 1291 terminaron las cruzadas con la derrota cristiana, una vez que los musulmanes toman San Juan de Acre, en Tierra Santa. Las cruzadas se habían iniciado 200 años antes, en 1095, bajo el llamado del Papa Urbano II para recuperar Jerusalén del control musulmán. El 28 de mayo de 1431, Juana de Arco se le acusa de recaer en la herejía, y ello porque vestía de hombre. Entonces fue ejecutada. El 28 de mayo de 1588, Felipe II, rey de España, envía a la Armada Española, al mando del duque de Medina Sidonia, a invadir Inglaterra. Es lo que se conoció como la Grande y Felicísima Armada o la Gran Armada. Constaba de 137 navíos y fue derrotada en el Canal de la Mancha. El 28 de mayo de 1830, el presidente de Estados Unidos, Andrew Jackson, firma la ley de expulsión de los indios, una ley clave que condujo a la expulsión forzosa de las tribus Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Creek y Seminole de Georgia y los estados circundantes, preparando el escenario para lo que se conoció como el Sendero de Lágrimas. El 28 de mayo de 1871 se acaba lo que se conoció como la Comuna de París, un gobierno anarquista, izquierdista, proletario de 2 meses en la ciudad de París. Cayó la Comuna a mano del ejército francés, dejando un saldo de 30.000 muertos. Siguiendo en Francia, el 28 de mayo de 1889, los hermanos Edouard y André Michelin fundan la fábrica de neumáticos Michelin, o Michelin. El 28 de mayo de 1928 se fusionan en Estados Unidos la Chrysler y la Dodge. Y el mismo día, en 1937, se funda la compañía de automóviles Volkswagen. Hitler decía, tenemos que hacer un automóvil para el pueblo, un automóvil barato y accesible para todos. Y Volkswagen significa exactamente eso, el carro del pueblo. Un año antes, el 28 de mayo de 1936, Alan Turing presenta sobre números computables, donde se establecen las bases teóricas de lo que son hoy por hoy las computadoras modernas. Hoy está cumpliendo 79 años el doctor Patch Adams, el médico y activista estadounidense, el médico que se disfraza de payaso y que fue la inspiración para esa famosa película con... se me fue el nombre del actor. Patch Adams, Dios, no puede ser que nadie en el estudio me pueda ayudar con esto. ¿Cómo que no tienen ese conocimiento? Bueno, pues. La película la filmó Robin Williams. Robin Williams. Ah, claro, Robin Williams. Sí, por supuesto, Robin Williams.
Y el 28 de mayo del año 2007, Hugo Chávez inaugura el canal TVS en sustitución de RCTV, César, cuya última transmisión fue el 27 de mayo. aquí un oyente muy especial, José Serpa, nos escribió rápidamente, Robin Williams. Robin Williams, claro. Gracias, José. 28 de mayo de 1910 nació T-Bone Walker. Eso se ha llamado después, con el paso de los años, como Stormy Monday. Pero es una composición y la grabó originalmente este caballero, T-Bone Walker, Call It Stormy Monday. Su manera de cantar, su manera de tocar la guitarra fue fundamental para muchos bluesistas y rockeros que vendrían después. Él falleció en 1975 a la edad de 65 años. Y el 28 de mayo de 1938 nació este caballero, Leonardo Fabio, quien además de cantante y compositor fue cineasta, fue peronista, hizo un famoso documental sobre Perón y autor de este tema, o quizás simplemente Le regale una rosa, que he de confesar que es de las canciones más pavosas que he oído en mi vida. Y hoy está cumpliendo 80 años esta señora, la gran Gladys Knight, lamentando que su enamorado se va en el tren de medianoche de Los Ángeles a Georgia. El editorial con César Miguel Rondón. Tel Aviv. Eso es un despacho de AP. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo en el día de ayer, el lunes 27, que se cometió un trágico accidente en un ataque de Israel contra la ciudad de Rafah, en Gaza, el cual mató a por lo menos 45 personas, según funcionarios locales, y provocó un incendio en un campamento de palestinos desplazados. Este ataque, dice la nota de AP, agravó las crecientes críticas internacionales que Israel ha enfrentado durante su guerra con Hamás, e incluso sus aliados más cercanos expresaron indignación por las muertes de civiles. El gobierno israelí insiste en que se apega al derecho internacional, aun cuando enfrenta el escrutinio de los principales tribunales internacionales, uno de los cuales le exigió la semana pasada que detuviera su ofensiva en Rafah. Netanyahu no ofreció más detalles sobre el error. En un principio, Israel afirmó que había llevado a cabo un bombardeo de precisión contra un complejo de Hamás y que había matado a 2 líderes milicianos. Pero cuando surgieron detalles del ataque y el incendio, el ejército israelí anunció que había abierto una investigación sobre la muerte de civiles. El ataque del domingo en la noche, que al parecer es uno de los más mortíferos de la actual guerra, contribuyó a incrementar el número de muertos palestinos por arriba de 36,000, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no ofrece una distinción entre combatientes y no combatientes en su conteo. Esto agrava la situación bélica en Gaza. Agrava la situación dentro de Israel, porque lo que más se le está reclamando domésticamente a Netanyahu es que no ha hecho nada por la liberación de los rehenes. Y agrava la situación del gobierno de los Estados Unidos, de la administración Biden, porque ya Israel se le ha convertido en un lastre en la campaña electoral, aspirando a la reelección a Joe Biden, y mantener el apoyo irrestricto a Israel trae consecuencias. Ocasio-Cortez, la polémica diputada neoyorquina, representante neoyorquina, ya pues le ha exigido abiertamente al presidente Biden una rectificación en este sentido. Por lo pronto, el error, entre comillas, luego de un ataque de precisión como se presentó al comienzo, no hace sino complicar aún más, esta guerra. 9:21 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y al regreso venimos con las noticias más importantes de este martes 28 de mayo. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Y a las 9:26 vamos con las noticias más importantes
de este martes 28 de mayo. El presidente Joe Biden, en su discurso del Día de los Caídos para honrar a las tropas que murieron luchando por los Estados Unidos, dijo que dieron sus vidas con la esperanza de una unión más perfecta. Esto durante su discurso en el Cementerio Nacional de Arlington. Biden estuvo acompañado en la tumba del soldado desconocido por la vicepresidenta Kamala Harris y el secretario de Defensa Lloyd Austin. Nos reunimos en este lugar sagrado en este momento solemne para recordar, para honrar los sacrificios de cientos de miles de mujeres y hombres que han dado sus vidas por esta nación. Cada uno de los veteranos estaba vinculado por un compromiso común, no con un lugar, no con una persona, no con un presidente, sino con una idea diferente a cualquier idea en la historia de la humanidad, la idea de los Estados Unidos de América. Cita textual para el presidente Biden, quien además usó el discurso para elogiar la democracia y cómo ésta ha dado forma a los Estados Unidos. Nuestra democracia, dijo Biden, es más que solo un sistema de gobierno, es el alma misma de Estados Unidos. Mientras el expresidente Donald Trump se prodigó con diversos mensajes en su red Truth Social. Feliz Día de los Caídos a todos, incluyendo a la escoria humana que está trabajando tan duro para destruir nuestro país, que en su día fue un gran país, y a la izquierda radical. Cita textual. Valdemar Ordóñez, concejal de la localidad colombiana de Argelia, en el convulso departamento del Cauca, resultó herido de gravedad ayer al pisar una mina antipersona instalada por las disidencias de las FARC cuando intentaba establecer el servicio de agua para la población. Ordóñez intentaba conectar el servicio de agua para su comunidad cuando activó el explosivo. El ejército dijo además que la carga supuestamente fue puesta por el grupo Carlos Patiño de las disidencias de las FARC. Mientras, el gobernador del Caquetá Sur, Luis Francisco Ruiz, afirmó que el gobierno nacional perdió el control territorial de ese departamento del sur de Colombia por los enfrentamientos entre dos disidencias de las antiguas FARC que han dejado unas 500 familias confinadas. En Estados Unidos, alrededor de 47 millones de personas corren hoy el riesgo de sufrir condiciones climáticas adversas, ya que poderosas tormentas continúan asolando partes del centro, sur y este de la nación. Tormentas y tornados destructivos fueron responsables de al menos 23 muertes durante el fin de semana festivo, incluidos 4 niños en partes de Kentucky, Arkansas, Texas, Oklahoma y Alabama. Las tormentas mataron a 15 personas solo en Arkansas y Texas. Otras 5 personas murieron en Kentucky y el centro y norte de Texas parecen enfrentarse hoy a la amenaza más grave de clima severo. El área, que incluye Austin, Dallas y Fort Worth, podría sufrir grandes granizos, relámpagos y ráfagas de viento de hasta 80 millas por hora. Según el Servicio Meteorológico Nacional, también podrían producirse algunos tornados. Al menos 50 personas murieron en un ataque israelí en un campo de desplazados en una zona segura de Rafah, 3 días después de que la Corte Internacional de Justicia ordenara el fin de la ofensiva militar del ejército de Israel en esa ciudad del extremo sur de Gaza ante el riesgo de genocidio. Por otra parte, el Ministerio de Exteriores de Israel ordenó al Consulado de España en Jerusalén dejar de prestar servicios consulares a partir del 1 de junio a los palestinos residentes bajo la autoridad palestina, es decir, en Cisjordania ocupada, una medida anunciada después de que España informase del reconocimiento de Palestina como Estado. Mientras, los países de la Unión Europea acordaron solicitar una reunión del Consejo de Asociación Unión Europea-Israel para abordar con ese país el respeto de los derechos humanos de acuerdo a sus obligaciones en ese marco de relaciones, en su Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores en Bruselas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebra hoy una reunión de emergencia tras el ataque israelí en Rafah el pasado domingo, en el que murió casi medio centenar de personas, según informaron fuentes diplomáticas a CNN. La reunión del Consejo de Seguridad fue solicitada por Argelia y fue convocada después de que el coordinador especial de Naciones Unidas para el proceso de paz en el Medio Oriente,
encargado de la cuestión palestina, Tor Wennesland, pidiera a las autoridades israelíes que lleven a cabo una investigación exhaustiva y transparente sobre el ataque. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió en Madrid con el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, con quien firmó un acuerdo de seguridad bilateral y mantuvo un encuentro con el rey Felipe VI. Zelensky pidió ayer desde Madrid a todos los aliados de Kiev que envíen de forma urgente más sistemas de defensa aérea para cambiar la situación en el frente, donde Rusia ostenta la iniciativa y sigue logrando modestos avances gracias en parte a su superioridad aérea. Por otra parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó hoy, martes, que Ucrania debería poder utilizar el armamento que le ha donado Occidente para atacar objetivos dentro de Rusia, tales como lanzamisiles, artillería o aeródromos en ejercicio de su legítima defensa. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo hoy que Ucrania tiene el derecho de atacar objetivos en Rusia y es necesario equilibrar los temores de una escalada generalizada de la guerra con la necesidad ucraniana de defenderse. Según el derecho de la guerra es perfectamente posible y no hay contradicción. Yo podría tomar represalias o luchar contra el que me agrede desde su territorio, cita textual para Josep Borrell. Irán aceleró la producción de uranio enriquecido con una pureza del 60% hasta los 142,1 kilos, según informó el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA. La cifra señalada supone un aumento de 20,6 kilos con respecto a los niveles de materia fisible, que es cercano a poder ser usado para la fabricación de una bomba atómica, estimados en el documento anterior hace 3 meses por el organismo con sede en Viena. El director general de la OIEA, Rafael Grossi, lamentó que Irán siga sin dar marcha atrás con su decisión de vetar la entrada de algunos de sus inspectores al país, lo que dificulta su capacidad de verificación del organismo. El presidente argentino Javier Milei despidió a su jefe de gabinete, Nicolás Posse, ya que el importante proyecto de ley de reforma económica del gobierno se ha estancado en el Congreso, marcando así la salida del más alto nivel desde que Milei asumió el cargo el 10 de diciembre. Milei aceptó la renuncia de Posse y lo reemplazó por el ministro del Interior, Guillermo Francos, según una declaración en la cuenta X del gobierno. Francos ha coordinado las negociaciones entre el presidente y los líderes del Congreso sobre el proyecto de ley de reforma. La ministra argentina de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Diana Modino, comparece hoy en el Senado para informar sobre la política exterior de Javier Milei en el marco del conflicto diplomático con España. Por su parte, Milei viajará a Estados Unidos para reunirse mañana con directores ejecutivos de las principales empresas tecnológicas, Google, Meta, Apple y OpenAI. 9:35 de la mañana, vamos a la ciudad de Toronto para nuestra primera entrevista en la mañana de hoy. Es con el doctor Ángel Álvarez, PhD en Ciencias Políticas. Ángel, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Buenos días, César Miguel. Muchísimas gracias por tenerme en tu programa. 28 de mayo, a escasos 2 meses de la fecha crucial electoral del 28 de julio. ¿Qué falta? ¿Qué sobra? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué puede ocurrir en estos 60 días? Ángel. Sí, bueno, en estos 60 días que faltan antes de las elecciones pueden ocurrir muchísimas cosas porque lo característico de la política venezolana es su incertidumbre. Uh-huh. Incertidumbre hay normalmente en una democracia, pero como se dice en ciencias políticas, la democracia es incertidumbre institucionalizada, es decir, hay incertidumbre, pero hay unas instituciones que regulan esa incertidumbre e impiden el caos, impiden que la incertidumbre se transforme en una situación inmanejable. Lo que ocurre en Venezuela, que no es una democracia, obviamente, es que la incertidumbre es total. Cualquier cosa puede suceder, entre otras cosas porque no hay límites institucionales a las acciones del gobierno.
El gobierno, por su propia naturaleza de régimen autoritario, puede hacer prácticamente lo que quiera. Sus únicas limitaciones son las relaciones de poder que existen entre los propios miembros de la coalición dominante. Entonces, lo que ocurra en Venezuela depende muchísimo de lo que esté ocurriendo en el seno de la coalición autoritaria que gobierna al país. La relación entre civiles y militares, la relación entre facciones de las Fuerzas Armadas, la relación entre facciones civiles, específicamente la relación entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, que a todas luces es complicada en este momento. Parecieran que están teniendo dos candidatos presidenciales, uno encerrado en Miraflores y el otro persiguiendo a María Corina por todo el país. Es una situación sumamente confusa y, como te digo, pues en esos niveles de incertidumbre uno puede esperar casi que cualquier cosa de parte del gobierno. Ahora, la oposición está haciendo lo que puede hacer, lo único que puede hacer, que es movilizar a los electores, organizar a los electores, afianzar la candidatura de Edmundo González, reforzar el liderazgo de María Corina Machado, es decir, lo que está en sus medios. No puede hacer ninguna otra cosa, la oposición no tiene ninguna otra cosa que no sea organización y votos. Entonces, con eso en mano, pues está tratando de hacer lo mejor que pueda. Lo que ocurra en estos 60 días, pues, como te digo, yo lamentablemente tengo la mala noticia de que no tengo una bola de cristal, así que no puedo saber qué puede ocurrir. Hablando de la coalición dominante, como suelen ustedes los politólogos referirse al poder, mencionas, pareciera que tienen dos candidatos. Y has dicho, uno encerrado en Miraflores, y las veces que sale en Miraflores sale en total soledad. En total soledad es algo que realmente impacta, como no es incapaz de convocar a nadie. Y el otro, que es Cabello, literalmente persiguiendo a María Corina, va a donde fue María Corina. Es decir, pareciera el perrito faldero de María Corina, prácticamente. Muy bien. En esa coalición dominante entre esos dos polos, ¿qué rol pueden jugar los llamados hermanos Rodríguez? Y mencionaste la situación militar, la relación civiles-militares dentro de esa coalición dominante. ¿Podrías ahondar un poco en ello, por favor, Ángel? Sí, sí, cómo no. El papel de los Rodríguez obviamente es muy calculado. Es decir, estamos hablando de dos personas que hacen política, digamos, de peso pesado, dos personas que hacen política dura. No estamos hablando de ingenuos, no estamos hablando de como la gente comúnmente los descalifica como brutos o digamos, discapacitados mentales o etcétera. No, estamos hablando de dos personas muy, muy inteligentes y muy hábiles políticamente. Yo creo que el juego de ellos es justamente ahondar, profundizar las diferencias y divisiones entre Diosdado Cabello y el presidente Maduro, entre otras cosas porque es la mejor manera de llevar agua a su propio molino. El proyecto de los hermanos Rodríguez no se queda en ser segundos al frente. Yo estoy seguro que tienen proyectos políticos a mediano plazo de ser los líderes de ese proceso. En esa medida, entonces, yo creo que les conviene de alguna manera profundizar esas diferencias. ¿Hasta qué punto profundizar esas diferencias los puede llevar a que Maduro pierda eventualmente unas elecciones? Una cosa es perder unas elecciones, otra cosa es perder el poder. Eso debe decirse claramente. En Venezuela, por ser un régimen autoritario, el poder no descansa directamente en los resultados electorales, como lo hemos visto en elecciones de Asamblea Nacional, de gobernadores y de alcaldes. Es decir, ganar unas elecciones no necesariamente te lleva al poder. Pero una derrota electoral de Maduro podría llevar a los Rodríguez a convertirse en salvadores de la revolución. Entonces, de alguna manera, yo creo que ellos están pensando en la posibilidad del rol que jugarían en una eventual derrota electoral de Nicolás Maduro. Y en el plano de las Fuerzas Armadas, mira, ese es un plano del cual yo sé muy poco. Yo no sé cuánta gente sabe. Yo sé que hay en Venezuela y fuera de Venezuela venezolanos expertos en el mundo militar.
Para mí eso es una caja muy cerrada y muy oscura. Yo sé muy poco de lo que ocurre en el interior, pero lo que sí sé es más o menos lo evidente que pueden añadirse a este análisis. En primer lugar, las Fuerzas Armadas no son una institución militar, son básicamente una organización política con fuertes intereses económicos además. Generales de más alta graduación están colocados en posiciones no solamente de poder, sino en posiciones de negocios de suma importancia. Entonces, la pregunta que se deben estar haciendo muchos de ellos es cómo quedamos. Es decir, si esto cambia, cómo quedan nuestros negocios, cómo queda nuestro poder, Ah, cómo queda incluso nuestra libertad, ¿no? Esa es la gran pregunta que deben estarse haciendo y no creo que haya una respuesta unánime. mm, Todo indica que hay respuestas en diversas direcciones. Lo que han sido capaces los militares hasta ahora en Venezuela es de resolver sus controversias sacrificando a disidentes y sin una ruptura de la organización militar. Y la gran pregunta es, ¿esto se va a seguir ocurriendo? Si eso mm. ocurre, ganar unas elecciones no necesariamente va a llevar al poder. Lo que puede llevar a la oposición al poder es que haya una fractura dentro de las Fuerzas Armadas, entre un sector que diga nos conviene más una transición democrática Sí. a mantener este status quo. Hay entrevistas en las cuales siento que el reloj va más rápido que en otras. Y suele ocurrirme contigo, Ángel. Así que estamos por cerrar, pero no puedo prescindir de preguntarte esto. Dijiste, la incertidumbre es la marca, ¿verdad? Cualquier cosa puede ocurrir en Venezuela en estos 60 días. Es decir, puede eventualmente ganar las elecciones Edmundo González Urrutia, o puede, por citar el otro extremo, suspenderse el proceso electoral antes del 28 de julio. Yo creo que la respuesta a ambas preguntas es sí. Es decir, Mm, la primera pregunta tiene una respuesta muy clara. Si se hacen elecciones en este momento, el mundo gana, sin duda. Eh, Otra cosa es que reconozcan el triunfo y otra cosa es que se cuenten los votos apropiadamente, pero en términos de los votos que se van a depositar en las urnas, van a ser pero ampliamente mayoritarias a Edmundo. Que los votos que se cuenten fuera de las máquinas o de las urnas es otra historia, ¿no? ya. Pero ciertamente la elección la ganaría Edmundo. Ahora, respecto de la segunda pregunta, ahí sí es verdad que, digamos, estamos en completa incertidumbre. Es decir, no creo que haya nadie que sea capaz de responder esa pregunta responsablemente. Ángel, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel. El doctor Ángel Álvarez, doctor en Ciencias Políticas desde Toronto, en Canadá. 9:44, ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. 9:47. Ventilex, fábrica de extractores de aire industriales y ventiladores comerciales a la medida, te ofrece extractores de aire Alfa 48 y Alfa 36 para el control de ambientes cálidos y contaminados. Llama al 954-433-1322, 954-433-1322. Y también para tu empresa que requiere ventilación directa y constante, diseñamos Titan 36, el ventilador industrial más efectivo para puntos fijos. Ventilex, medio siglo de experiencia en ventilación comercial, ventiladores y extractores hechos a la medida. Repito el número 954-433-1322, 954-433-1322 de Ventilex. Se dio la convención del Partido Libertario y en esa fue rechazado Robert F. Kennedy Jr. como candidato del partido y también Donald Trump como candidato del partido. Trump incluso fue abucheado en la convención. El partido terminó eligiendo a Chase Oliver, ejecutivo de cuentas, de ventas, quien se postuló. Ahora, ¿qué es el Partido Libertario y por qué fueron a su convención estos
líderes políticos. Aquí en Miami está la analista política Maribel Balvin. Maribel, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Muy buenos días, César Miguel. Hace rato que no hablábamos. Encantada de estar con usted. Maribel, ¿qué es el Partido Libertario y qué importancia real tiene en la política estadounidense donde esos dos monstruos, demócratas y republicanos, pareciera que copan la escena? Uno de los partidos, tercer partido que se refieren acá en los Estados Unidos más importantes, están en la boleta de más de 38 estados, que es lo que les permite tener un candidato, tienen una membresía muy alta y específicamente en las elecciones presidenciales, aunque el expresidente se refirió que solamente alcanzan quizás un 3% a veces, la realidad es que en estados muy importantes como lo son los estados decisivos, como Arizona, por ejemplo, en las últimas elecciones obtuvieron 51,000 votos en Arizona. Ese es un estado que el expresidente perdió por 10,500 votos, o sea, que el impacto del Partido Libertario en ese estado en particular fue bastante fuerte. Y es, como le decía, de los que están reconocidos hace ya 3 décadas o 5 décadas, según oí hablar a sus líderes ayer, y están establecidos, tienen sus organización en los estados, que es lo que necesita una campaña, que le hubiera beneficiado mucho, como hemos visto, al señor Robert Kennedy, porque él no tiene esa organización, está teniendo problemas en poder llegar a todos estos estados, ¿no? Yo no entiendo exactamente qué beneficio le traía al expresidente, pero definitivamente el partido tiene seguidores, tiene organización, tiene dinero, y sí le beneficiaría a cualquier candidato que ellos escogieran. ¿Por qué no escogieron al señor Kennedy? En realidad, según el liderazgo César Miguel, las filosofías están un poco separadas, o sea, no había mucho amalgamiento, digamos, entre lo que cree Robert Kennedy y lo que piensa y cuáles son las filosofías del Partido Libertario. Y explicaron en temas, por ejemplo, como el aborto, o sea, tenían algunas afinidades, pero ellos decidieron que tienen más diferencia que afinidades, por lo tanto no sería alguien que los pudiera representar a ellos y a su filosofía. No. ¿Y qué ocurrió con el señor Trump? Porque fue abucheado. Qué interesante, ¿no? Yo estaba mirando la decisión de que yo entiendo la decisión de Robert Kennedy, como le decía, sería muy bueno para él porque le daría todos estos beneficios y toda esta entrada en todos estos estados que él necesita, ¿no? Pero el expresidente, yo no entiendo exactamente la estrategia de la campaña en llevar al expresidente. Es algo, como decimos en política, old school, ¿no? Sí, uno va buscando los votos que no tiene, ¿no? Y sabemos que esta campaña o esta contienda es decidida por unos márgenes muy estrechos. El expresidente tiene una base que no ha crecido, o sea, se mantiene firme, pero él en realidad necesita votos que están fuera de esa base. Y aquí estarían supuestamente esos votos. Pero yo creo que yo hubiera hecho un poquito más de research, un poco más de investigación, porque lo que piensa y lo que las entrevistas que vimos de los libertarios que estaban participando de la convención eran de que ellos estaban completamente separados de lo que cree el presidente y lo que cree el partido. O sea, es una diferencia bastante grande para haber pensado o esperado de que este grupo de personas cambiaran su apoyo y decidieran, bueno, podemos apoyar a este candidato en lugar de nuestro propio candidato, que es lo que terminaron haciendo ayer, obviamente. Este señor Chase Oliver, ¿no? ¿Quién es él? Exacto. No muy conocido, o sea, ese es el problema que tienen estos partidos, ¿no? Que aunque tienen esta habilidad de poner a sus candidatos en los estados y en las boletas, los candidatos son nombres que no resuenan, no tienen ningún tipo de afinidades con el votante y siempre se limita a lo que es la membresía del partido. O sea, nuevamente, no pueden salir a buscar otros votos fuera de lo que ellos creen porque nadie sabe en realidad y no se puede convencer a alguien en solamente 6 meses de alguien que no se ha oído de él nunca, ¿no? Maribel, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Muchas gracias, siempre un placer. Maribel Balvin es una destacada comentarista política aquí en la ciudad de Miami. 9:54.
Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, esta mañana comentábamos que nos sentíamos como si estuviéramos en una sopa, porque era el vapor lo que sentíamos al salir de casa con el calor que está haciendo hoy en Miami. Por cierto, Laurita, no sé si puedes ver la temperatura que tenemos hoy en Miami, pero lo increíble es lo que está ocurriendo en Asia y particularmente en Pakistán. Las temperaturas subieron por encima de 52 grados Celsius. Dios. 52 en la provincia de Sindh, en el sur de Pakistán, la lectura más alta del verano y cerca del récord del país en medio de una ola de calor en curso, dijo el lunes la oficina meteorológica. Y nosotros nos estamos quejando de 86 grados Fahrenheit, que en el caso de Celsius, para que tengamos una idea, de Pakistán, allí se está hablando de 125.6 grados Fahrenheit. Dios. ¿Okay? Las temperaturas extremas han ido empeorando en toda Asia y los equipos de ciencia internacional han dicho que esto responde al cambio climático impulsado por el hombre. Wow, gracias, Flor Alicia. Vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires, pero para hablar de lo que está aconteciendo en el Medio Oriente. Allí en Buenos Aires está el sociólogo especializado en política israelí y el Medio Oriente, Kevin Ari Levin. Kevin, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. ¿Qué tal? Kevin, luego del ataque del domingo que el gobierno israelí ha calificado de error, ¿cuál es la situación interna, doméstica en Israel? La situación políticamente de Benjamín Netanyahu, porque sabemos de las críticas en el exterior, pero poco sabemos de qué es lo que está ocurriendo dentro de Israel, políticamente hablando. Bueno, en Israel estamos viendo un proceso complejo a nivel político, a nivel social también. En los últimos meses, una de las mayores novedades fue la emergencia como un actor político de los familiares de los secuestrados en la Franja de Gaza, que expresaron críticas muy fuertes hacia el gobierno. Todas las semanas se están organizando por lo menos una manifestación masiva, ordenando, exigiendo un tipo de acuerdo de intercambio de forma inmediata, y a eso se le suman algunas figuras políticas de mucha relevancia, como por ejemplo Benny Gantz, que es parte del gabinete de guerra, que le dio al gobierno un ultimátum, diciendo que Netanyahu debe presentar un acuerdo, un plan para la retirada israelí de la guerra, o si no, él va a renunciar al gobierno, lo cual podría generar una crisis política de gran magnitud. Benny Gantz es hoy el político más popular de Israel, muchísimo más popular que Netanyahu, que recordemos es culpado por muchos israelíes por la crisis del 7 de octubre y toda la guerra. Y esto se suma una creciente conciencia dentro de la opinión pública de que es imposible llegar a la victoria absoluta, a la victoria total que Netanyahu prometió como parte de los objetivos de la guerra. Se estima que 65% de los israelíes consideran que esa victoria hoy es imposible, y una conciencia muy grande de que esto está perjudicando gravemente el vínculo entre Israel y su principal aliado internacional, que es Estados Unidos. Paradójicamente, muchos israelíes también salieron en defensa de Netanyahu por el tema de la acusación ante la Corte Penal Internacional, considerando que esta acusación era contra Israel. Pero fuera de esto, la situación es muy delicada dentro del país. A ver, el problema para Estados Unidos es severo, sobre todo tomando en cuenta que estamos en año electoral aquí en Estados Unidos. Y ya a raíz del ataque del domingo en este sitio de desplazados, pues ha habido severas críticas internas dentro del partido demócrata, dentro del partido Alexandria Ocasio-Cortez ya hizo comentarios al respecto. Ahora, me interesa el punto de los familiares de los rehenes. Para la opinión pública internacional, Netanyahu ha hecho poco por liberar a los rehenes. ¿Es el mismo criterio que está pesando en la opinión pública israelí? Kevin. Sí, un sector creciente dentro de la opinión pública israelí considera que el gobierno está en condiciones de poder firmar un acuerdo ya hace tiempo,
pero que Netanyahu no da la orden a la delegación de firmar ese acuerdo de intercambio por temor a la caída de su propio gobierno. Hay sectores dentro del gobierno israelí que están demandando seguir con la guerra hasta poder derrotar de forma definitiva a Hamás, aprovechar esta ventana que abrió el 7 de octubre para terminar un trabajo que para muchos está pendiente hace ya muchos años, que es terminar de forma definitiva con la amenaza de Hamás en la Franja de Gaza, y esto genera un gran problema. De hecho, esta semana se filtró una comunicación entre uno de los negociadores diciendo que mientras este gobierno continúe, no va a haber ningún tipo de acuerdo de intercambio. Recordemos que al momento se habla de 129 secuestrados, de los cuales hay fuertes sospechas de que la mayoría están muertos, que están hace 235 días en la Franja de Gaza, y la enorme mayoría de la población israelí considera que estos secuestrados tienen que volver. La diferencia está en cuál es el precio que la gente está dispuesta a pagar para esa devolución. Y cuando vamos a la pregunta de si parar esta guerra y mantener a Hamás vivo y operando en la Franja de Gaza es un precio que vale la pena pagar, ahí encontramos diferencias. Cuando preguntamos, ¿vale la pena liberar a posiblemente miles de terroristas de Hamás presos en cárceles israelíes a cambio de liberar principalmente cadáveres, que es la sospecha de que sean principalmente cadáveres? Ahí encontramos enormes diferencias. Y lo que es más importante, estas diferencias dividen también al gobierno. En un momento en el que Netanyahu ve las mismas encuestas que vemos nosotros y sabe que si el gobierno cae y hay nuevas elecciones de acá a un mes, 2 meses, 3 meses, sus chances de formar un gobierno y seguir siendo el primer ministro de Israel son básicamente nulas, a pesar de la debilidad de algunos sectores de la oposición. Y esto genera una situación muy complicada con respecto al precio a pagar. Incluso hay diferencias internas dentro de los familiares de los secuestrados, pero es una situación social bastante explosiva que empieza a manifestarse con mayor frecuencia en las calles, en manifestaciones y también en represión que está ejerciendo la policía contra los propios manifestantes israelíes. Una última pregunta, porque ya se nos fue el tiempo, Kevin. ¿Se puede vislumbrar la salida de Netanyahu? Dudo que un individuo como él renuncie, pero ¿es factible que pueda ser forzado a salir del gobierno? Hoy en día, como hemos hablado en el pasado, la principal amenaza a Netanyahu viene dentro del mismo gobierno y viene hacia su derecha. Es decir, la situación que está generando ahora, sobre todo después de la enorme tragedia que se vivió en el campo de refugiados de Tal al-Sultán en la Franja de Gaza, abre una nueva posibilidad para Israel en la guerra, donde el país podría llegar a verse obligado a firmar un cese al fuego sin el intercambio de secuestrados. Este, que es el escenario más temido por Israel desde que empezó la guerra, generaría una gran crisis en su propia coalición y podría obligar a Netanyahu no a renunciar. Yo tampoco lo veo renunciando, porque en esto se juega su legado político, su futuro, incluso podríamos pensar también su libertad, porque no nos olvidemos que hay un proceso judicial en el medio, pero sí lo obligaría a dejar el cargo de primer ministro y terminaría resultando una guerra que en todo sentido, tanto político como militar, sería una derrota para Israel. Kevin, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a usted, que tenga buen día. Kevin Ari Levin, desde Buenos Aires. 10:03, una pausa. Al regreso, nuestro foro de hoy. ¿De dónde vienen las fobias? Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. ¿Qué es una fobia? ¿Por qué le tengo fobia a algo? ¿De dónde vienen las fobias? ¿De qué manera me pueden limitar? ¿De qué manera puedo superarlas? Ese es nuestro tema para el día de hoy. Aquí en la ciudad de Miami está la destacada psicóloga clínica y psicoanalista Sodeli Páez. Sodeli, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. No, gracias a ustedes. Un placer, César. Por fin nos pudimos poner de acuerdo. Sí, por fin. Y en Ciudad de México está la también psicóloga clínica Fabiana Ortega Domínguez. Fabiana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. No, a usted por la invitación. Y hola, doctora, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, ya le dijo doctora, así que vamos a comenzar con la doctora.
Sodelis, ¿qué es una fobia? Hay una fobia. Una fobia es un miedo exagerado e irracional hacia un objeto. Es un miedo específico localizado en un objeto, una situación, una cosa. Y lo que tiene de característico es que no es un miedo común y corriente como todos podemos padecer eventualmente. Es un miedo específico y que nos sobrecoge desde el punto de vista psicológico, emocional y hasta físico. Nos termina, como introdujiste tú un poco ya, César, nos limita nuestra vida, limita nuestro radio de acción y realmente se opone a nuestros deseos, ¿no? Siendo así de irracional, ¿de dónde viene una fobia? ¿Qué la origina, Fabiana? Bueno, la etiología es muy diversa, por supuesto depende de la teoría donde te pares, ¿no? Pero por ejemplo estaba revisando, hay un autor que se llama Arturo Vados, que es un psicólogo español especialista en fobias sociales, por ejemplo, y él dice, claro, él es cognitivo, ¿no? Y él dice que las personas con fobia social correlacionan con historial de padres muy sobreprotectores, por ejemplo. Entonces él dice, o lo argumenta diciendo, si yo tengo unos padres hipercontroladores, es como menos probable que le den chance al hijo de hacer cosas por sí mismo, ir a la panadería, comprar cosas, pedir una pizza por teléfono, y entonces como que no les permite como un desarrollo de habilidades sociales. Hay otras personas que dicen que son miedos aprendidos de los padres, hay otros teóricos evolucionistas que dicen que es como un miedo evolutivo natural a temer a estímulos que podrían ser potencialmente peligrosos. En fin, dependiendo de en qué teoría te orientes. ¿Y tú cómo lo ves, Odelis? Sí, dependiendo de las teorías sí se ve de muchas diversas maneras. Por ejemplo, para nosotros los psicoanalistas, la etiología es infantil, se origina en la infancia, por supuesto está relacionado con un conflicto inconsciente que tardíamente se presenta y se manifiesta de manera desplazada en estas situaciones que pueden ser localizadas, sociales o de contacto. Hay fobias de contacto importantísimas, ¿no? Que paralizan muchísimo, o animales, objetos, situación o cosas, como dije al principio. Pero su origen es infantil y no es sino después que se manifiesta. Puede manifestarse en la misma infancia, en la adolescencia o en la adultez, a partir de un factor disparador que lo precipita, ¿no? Y se transforma en un síntoma clínico sumamente difícil de trabajar, subyuga a la persona, al paciente, lo sobrecoge y realmente es necesaria la intervención psicológica. Pero para nosotros hay que buscar, para nosotros los psicoanalistas, el origen inconsciente, el conflicto psíquico, porque la fobia está puesta, el miedo está puesto afuera, como una manera de defenderse de un peligro inminente, interno. Mencionaste fobia de contacto. ¿Qué tipo es ese? Esa es la fobia a las infecciones y se vio muchísimo a partir del COVID, en la pandemia. Disparó unas fobias tremendas con razón porque era un virus invisible, mortífero, letal. Y muchas personas que no habían presentado fobias anteriormente empezaron a sufrir de este tipo de situaciones. Son muy limitantes, fobias de infección, de contacto. Entonces aparecen rituales y ahí se mezcla con rituales obsesivos. Aparece además sobredimensionada con una neurosis obsesiva, de rituales obsesivos compulsivos como lavarse las manos para evitar la infección. Entonces se va complejizando, el problema se va cada vez complejizando muchísimo más, gobierna la personalidad del individuo, ¿no? Sí. Y tú, Fabiana, mencionaste las fobias sociales. ¿Cuáles son estas? Bueno, este autor en particular las divide en 5, creo. Por ejemplo, puede ser una cosa tan compleja como hablar en público, porque una cosa es una ansiedad social de venir a una entrevista con César Miguel Rondón, normal, uno tiene un sustico, puedes tener sudoración, palpitaciones, etcétera, pero uno dice, bueno, para adelante. Pero diferente es una fobia. Una fobia no necesariamente es incapacitante, pero sí determina como un deterioro importante del bienestar del paciente. Con respecto a las fobias sociales, que continuó, él dice que puede ser una cosa compleja como hablar en público, hasta cosas más puntuales como interactuar con otros, bueno, para pedir un café o para demandar 2 derechos, ¿no? Que es interacción por asertividad, que lo llama, o ahí el ser observado. Hay otros autores que la fobia social lo dividen en fobias de interacción y fobia de ser observado. Pero básicamente es eso. O sea, se diferencia, por ejemplo, de la agorafobia, de que una persona
con agorafobia no quiere salir de casa porque se siente intimidado por una situación que fuera de su control, pero la persona que tiene este miedo puede, por ejemplo, interactuar con alguien por teléfono, cosa que no puede hacer una persona con una fobia social. Y es determinante lo comprometido que está el paciente, la reacción fisiológica que le genera esto y cómo eso le interrumpe su día a día. Ya. A ver, Sodelis, ¿puedo superar una fobia? ¿Puedo curarme de una fobia? Sí, yo creo que sí. Puede ser incapacitante. Yo sí diría, Fabiana, que hay esos niveles de fobias intensas, graves, puede ser muy incapacitante, porque yo he tenido pacientes que he tenido que asistir en sus casas debido a la fobia que le impide salir de sus hogares, ¿no? Primero llegan hasta la puerta, después llegan hasta a la cerca, después se van confinando cada vez más en sus hogares. Pero sí se pueden superar. Difícil, es muy difícil cuando está muy instalada, cuando ha pasado muchísimo tiempo y se ha estabilizado en el tiempo y en la personalidad del sujeto, que pasa a ser egosintónico, como parte de la personalidad incluso. Pero se puede superar con ayuda terapéutica, claro que sí. En la terapia psicoanalítica buscamos ese conflicto inconsciente para hacerse cargo, para conocerlo, para desanudarlo y terminar haciéndose cargo, pues, de la situación conflictiva original. Por ejemplo, la fobia femenina a las cucarachas. ¿Qué me dices de esto, Fabiana? Culpable, debo decir. Bueno. En el enunciado dije fobia femenina porque mira que he matado cucarachas en mi vida. Porque se paralizan ellas y gritan. Porque está la cucaracha. Es que justo la fobia es irracional. La cucaracha en sí misma no es venenosa, no muerde. Uno, bueno, es más grande que ella, pero de verdad, cuando uno la tiene cerca, bueno, cuando es una fobia real, ¿no? De verdad genera una sensación de pánico y lo más importante es una respuesta de huida. O sea, la fobia conlleva respuestas del sistema nervioso autónomo, donde, bueno, sudoración, palpitaciones, etcétera, ¿no? Como una sensación real física de disconfort. Elementos cognitivos, distorsión de cómo yo puedo afrontar esta situación. Oh, Dios mío, la cucaracha viene detrás de mí, me va a matar, ¿no? Y por último, la respuesta motora de salgo corriendo. No la puedo ni ver, la evito. ¿Okay? Y por supuesto, las fobias van a ser más llevaderas o no, dependiendo del tipo de fobia. Porque, por ejemplo, si yo le tengo miedo a las serpientes, pero vivo en la ciudad, bueno, puede que mi día a día no esté tan comprometido. Pero si yo soy Indiana Jones, por ejemplo, y le tengo miedo a las serpientes, estoy en un tremendo problema, ¿no? Yeah. Sí, los tipos de fobia, César, también Fabiana, han proliferado muchísimo, ¿no? Realmente es interesante lo que plantea Fabiana, porque es muy distinta la fobia rural a la fobia urbana. Y si la fobia se hace como más lejana, el objeto fobígeno es más lejano, pues es más controlable. La característica es la evitación. Hay un mecanismo de desplazamiento, que es desplazar sobre un objeto lejano a lo interno, a lo interior, el objeto realmente de los miedos primarios y originales. Y se coloca en un objeto que más o menos uno puede controlar, con evitar las alturas, con evitar el avión, con evitar los viajes. Pero ¿qué pasa si yo tengo que viajar? Si mi trabajo me exige viajar, y más rápido en avión que por barco. Entonces es necesario pues tratarlo, como planteaba César, necesario tratarlo, y el significado no es el mismo para cada quien. El miedo a la cucaracha que puede tener Floralicia no es el mismo que puedo tener yo, por ejemplo, ¿no? Si tú dices que es femenino, porque también es eso, pues, ¿cuáles son los miedos femeninos? ¿Hay género en las fobias? Ajá, buena pregunta. ¿Hay género en las fobias? Es una cuestión de género. Hay algo que se entremezcla. Yo decía con la neurosis obsesiva que típicamente, clásicamente se le adjudicaba al masculino, al hombre. El neurótico obsesivo, y en las terapias se habla de la histérica. Pero hay hombres histéricos como hay mujeres obsesivas. Y la fobia puede deslizarse en una neurosis obsesiva con los rituales que te decía, con una característica de personalidad, una organización de personalidad muy rígida, muy anquilosada, o muy histriónica, que también a eso se le añade lo femenino que tú dices la cucaracha, que tú decías, Fabiana,
No, eso es muy de histrionismo, ¿no? Entonces hay que ver qué significado tiene porque no es una fórmula ni una receta como la del tarot y de los sueños, ¿no? Ujú. Si sueñas con culebras o le tienes miedo a las culebras, quiere decir que ahí el falo pater... No, hay que descubrirlo. Hay que descubrirlo en el caso por caso, sí. Eh, Cuento una anécdota. Estaba en Caracas, era un momento político complicado. Entro a hacer el editorial, que suele ser improvisado, y de repente oigo un ruido en el estudio. Yo tenía 3 productoras. Y cuando oigo el ruido, me callo porque me desconcentran. Una de ellas está montada en el escritorio, a punto de patearme el micrófono. La otra está en shock contra un rincón y la otra no recuerdo ya dónde estaban. Yo hago una pausa larga y digo, ¿qué pasa? Así no se puede hacer el programa. De inmediato vinieron los rumores que el SEBIN había entrado en el estudio, que me habían puesto preso, que habían prohibido el programa. No. Una cucaracha. Causó todo ese caos en el estudio. Tan peligrosa como el SEBIN. Fabiana, ¿cuál es en tu experiencia clínica la fobia más tratada o más recurrente? Bueno, de nuevo, depende del autor, pero por ejemplo, este señor que he estado citando, él dice que la fobia social representa el 25% de las fobias que llegan a la consulta. Y obviamente habrá gente que consulta más si es más incapacitante, como dijo la doctora. Por ejemplo, ahí este baterista de la banda de Blink-182, él desarrolló una fobia a volar en avión después de un accidente que tuvo, donde se murió toda la tripulación y bueno, fue bastante trágico. Y él como baterista, imagínense cómo eso deterioró su trabajo, tuvo que dejar de irse de gira y dejaron de tocar. Hasta que se casó con la Kardashian, y a la Kardashian tiene un avión privado, le encanta viajar por todo el mundo, y entonces la señora el año pasado lo acompañó a una terapia de exposición para desensibilizarlo sistemáticamente y hoy en día él vuela en avión. Entonces, claro, esas terapias son sumamente costosas porque imagínate todo el aparataje que implica montar a una persona que tiene una fobia en un avión y tal, pero también depende, por supuesto, de qué tan comprometido está el paciente, ¿no?, en su vida a día. Yeah. Sí, esas terapias de sensibilización son típicas de Salvador para el público que no lo conoce, que no sabe de esto, es de terapias cognitivas, conductuales. Entonces se va aproximando la del paciente al objeto fobígeno poco a poco, a un ritmo, a un tiempo controlado, hasta que se desensibilice, pierde miedo, el síntoma pierde valor ante ese objeto, a la exposición continua y sistemática al objeto, ¿no?, causante de miedo. Bueno, nosotros creemos, vuelvo a hablar de nosotros en psicoanálisis, que ese es un trabajo sintomático sobre el síntoma, ¿no? La fobia social, la ha mencionado varias veces Fabiana, bueno, es una fobia que va creciendo y tiene una aparición a lo mejor con una conflictiva, bueno, de los espacios abiertos, de la gente, la exposición a la gente, pero ¿cuál es el trauma original? Porque el trauma puede ser una situación de estrés traumática, un hecho verídico, factual, pero puede ser psíquico. Y adquiere un compromiso, hay un compromiso psíquico que adquiere unas características traumáticas para el individuo. No tiene escapatoria. Mientras está afuera, tú puedes escapar, pero mientras está dentro del conflicto, no. Entonces es una solución también, el síntoma. Es una manera de solucionar psicológicamente un desbalance, digamos, que no se ha podido metabolizar o tramitar emocionalmente, ¿no?, de mucha angustia interna. Entonces, bueno, la terapia de nosotros consiste en ir desmenuzando todo aquello a ver qué es lo que está pasando por debajo del síntoma, qué es lo que subyace al síntoma, ¿no? Pero hay muchas maneras de abordarlo, ciertamente. Decías eso, yo por ejemplo sufro de vértigo a las alturas y oyéndote decía, bueno, si yo busco un terapista, entonces me montará en un andamio de pintor para que se me quite el vértigo. Prefiero quedarme con el vértigo, evidentemente. Yo no voy a aguantar eso. ¿Qué haría? No, pero depende, como te digo, no, yo tengo una paciente actualmente que a partir de la pandemia justamente empezó con unas dificultades, fobias empezaron a ser como sociales, pero después se terminó siendo, verdad, una situación muy grave. Y está en su casa, y es fobia de contacto, y ha ido como increciendo y como multiplicándose el radio de la fobia.
y se tiene que bañar todos los días, tiene que cambiarse la ropa todos los días, la desecha, guantes. Es una situación bien complicada. Yo no la voy a exponer. Yo no trabajo así, por ejemplo. Yo no te voy a exponer en una escalera y al vértigo, ¿no? Vamos a ver qué significado tiene el vértigo, qué significa la altura, qué significa la altura para cada quien. Es aspiracional, es la meta, es la culpa, que hay que ver qué hay en cada quien, ¿no? Sodelis, ya lo ha dicho varias veces, es psicoanalista. Ya se nos fue el tiempo, pero entonces te dejo la palabra para concluir, Fabiana, por favor. Bueno, es muy importante que uno diferencie qué tanto tengo yo una ansiedad normal, adaptativa, un miedo real, válido, o qué tanto es una fobia. Es persistente, me genera un disconfort importante, clínicamente estoy deteriorado por eso, me afecta mi vida diaria y si es así, hay que buscar ayuda de inmediato. Por la terapia que mejor te parezca, porque bueno, todo funciona, la terapia funciona, pero hay que buscar ayuda y para eso estamos nosotros. Muy bien. Muchísimas gracias a Fabiana Ortega, psicóloga clínica en Ciudad de México, y a la doctora Sodelis Páez, psicóloga clínica y psicoanalista aquí en Miami. Sodelis, Fabiana, muchas gracias por esta conversación tan interesante y amena. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. El reloj indica en este momento 10:23. Al regreso vamos a México porque el domingo hay elecciones. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Las elecciones generales del próximo domingo en México tienen importancia histórica. Están en juego 20.708 cargos públicos en todo el país, además del presidente. Son los comicios más grandes de la historia mexicana. Poco más de 98 millones de mexicanos están llamados a votar. ¿Qué representa este proceso electoral mayúsculo para un país de la importancia que tiene México en América Latina, en el continente, en las relaciones incluso domésticas internas de Estados Unidos y en el mundo? En Ciudad de México está la destacada internacionalista Brenda Estefan. Brenda, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Muy buenos días, César Miguel. Siempre un gusto estar en tu programa. Bien, ¿qué son estas elecciones para México? Sin duda, las elecciones del próximo domingo son unas de las más relevantes de los años recientes. Plantean realmente dos caminos completamente distintos para el futuro de México. Por un lado, continuar con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador vía su delfín, digamos que es Claudia Sheinbaum, que para todos fines prácticos no ha logrado establecer un proyecto distinto del presidente. Toda su plataforma política, todas sus propuestas en los debates, básicamente es una copia de lo que ya está sucediendo, que bueno, sería continuar con este camino de golpeteo a las instituciones democráticas, de coerción al Poder Judicial y de atacar pues a los oponentes políticos vía la revelación incluso de sus datos personales desde la conferencia de prensa mañanera del presidente. Por otro lado, la oposición, cosa que no ha ocurrido en otros países de América Latina, ante esta situación ha logrado pues hacer una alianza en donde logra una candidata de unidad prácticamente, a excepción de un partido menor que se llama Movimiento Ciudadano. El resto de los partidos de oposición, los grandes tres partidos de oposición, se han unido con una candidatura común, una candidatura única, que es la de Xóchitl Gálvez. De forma que estas son las dos opciones frente a las cuales está el electorado mexicano este domingo, pero no solamente se juega eso, sino como ya bien decías, muchos otros cargos populares, como es el caso de 9 gubernaturas, muchas de ellas de capital importancia para el país, incluida la Ciudad de México, y desde luego la conformación del futuro Congreso, César Miguel. López Obrador ha dicho que se trata de un referéndum, se trata de un plebiscito, con lo cual, sin querer queriendo, como diría el Chavo, o era el Chapulín Colorado, pues está llamando a votar por la señora Claudia Sheinbaum. ¿Cómo se ve esto? Porque en definitiva es
se trata, con o sin ella, de dejarlo atrás, ¿no? Pues de alguna manera, aunque el presidente no está en la boleta electoral, se ha convertido en uno de los actores principales de esta elección. Es el jefe de campaña para todos fines prácticos de Claudia Sheinbaum y es quien define hacia dónde va la propuesta, quiénes son los candidatos. Incluso fue él quien decidió que la candidata fuera Claudia Sheinbaum a través de una pues parafernalia de un proceso interno que realmente no existió como tal. Pero bueno, si bien había 3 candidatos inicialmente, finalmente fue su favorita quien está hoy en las boletas, y él se ha encargado de que esta elección en efecto sea vista como un referéndum, poniendo sobre la discusión electoral que lo que está en juego es la construcción del segundo piso de lo que se ha dado en llamar la Cuarta Transformación, que es este proyecto político de López Obrador. Escribiste un artículo muy interesante en Reforma, Brenda, donde haces hincapié en algunas urgencias para el nuevo gobierno, sea quien llegue a la presidencia. Y tienen mucho que ver con el asunto migratorio, tienen mucho que ver con la política exterior. Das a entender que durante este sexenio, la política interior mexicana, que ha sido de las más sólidas, históricamente hablando, en América Latina, se ha desdibujado. Me gustaría que comentases primero el tema migratorio, dónde ha fallado la administración y qué hay que hacer allí, y luego lo de la política exterior. Bueno, al igual que en Estados Unidos, en México se están viviendo flujos de migrantes récord a nivel histórico. El año pasado, simplemente en 2023, se detuvieron 77% migrantes indocumentados más que en 2022. Y sin embargo, no hay una política migratoria clara por parte del gobierno que busque pues gestionar este fenómeno de la mejor manera. Las instituciones encargadas de ello, como el Instituto Nacional de Migración o la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, pues urgen ser reformadas, tener mayores recursos, pero sobre todo mayor capacidad institucional. Y pues no hay una definición clara de qué hacer con el tema migratorio. Simplemente lo que se está haciendo es detener a los migrantes en diferentes puntos de México, particularmente en el norte, y regresarlos hacia el sur en autobuses o en aviones. Por el lado de la política exterior, pues como todos sabemos, este es un mundo que está cambiando mucho, en donde la geopolítica está dictando nuevas tendencias comerciales, de alianzas, etcétera, y México ha estado ausente. México se ha convertido en un avestruz de la política exterior cuando tenía una tradición notable en la materia. Pues este año, en materia de las grandes causas, o este sexenio en materia de las grandes causas, ha estado ausente de las grandes discusiones. Y en tanto a la relación México-Estados Unidos, ha concentrado meramente en el tema migratorio, de forma que yo invito a que la próxima administración de México tenga una visión más completa sobre lo que debería de ser la política exterior y la política migratoria mexicana. Habida cuenta también de que la relación entre México y Estados Unidos pasa por un momento complejo con las elecciones que concurren este año, la de la Casa Blanca y la de Palacio Nacional en Ciudad de México, pero además de que hay diversos focos amarillos, como la escasez de agua en la zona fronteriza, como el tema del tráfico fentanilo y el tráfico de armas, el flujo de migrantes indocumentados en números récord, el tema, desde luego, las crecientes quejas de empresas estadounidenses por la política energética del gobierno de México, que prioriza el consumo de la energía de la empresa paraestatal CFE por encima de energías verdes. En fin, hay sin duda varios temas en el tintero, sin duda también el tema de China, ¿no? La entrada cada vez más evidente de empresas chinas a territorio mexicano y cómo se está viendo eso con preocupación desde Washington. Hay muchos temas que, llegue quien llegue a las dos presidencias, se van a tener que abordar, y bueno, es importante que haya una estrategia clara desde el lado mexicano. Mi última pregunta te la voy a hacer, Brenda, a título personal. Como mexicana, ¿cómo te sientes frente al reto del domingo? Pues mira, me llama mucho la atención, César Miguel, que la continua pregunta de los medios de comunicación, particularmente los internacionales, es que hay dos mujeres, ¿no? Que hay dos mujeres en la boleta, que esa es pues la gran discusión. Y yo en realidad creo que la gran discusión, la gran diatriba de este domingo no es elegir entre una mujer y otra,
sino en todo caso elegir entre democracia y un proyecto con tintes dictatoriales que pudiera minar las jóvenes instituciones democráticas de México, y eso desde luego es lo que más me preocupa, como a muchos otros mexicanos. Y sin duda el tema de la seguridad, como sabemos, a lo largo de esta campaña han muerto 30 candidatos, han sido asesinados. Es una campaña pues sangrienta en la que, como sabemos, el crimen organizado está jugando un papel en diferentes partes del país, y esto pues se ha venido deteriorando. El clima de inseguridad en el país, César Miguel, se ha venido deteriorando en los últimos años, y desde luego que me preocupa como mujer, como madre de 2 niñas, pues el futuro de nuestro país, de la paz y de la democracia en México. Brenda, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Siempre un gusto. Brenda Estefan, destacadísima internacionalista desde Ciudad de México. 10:36. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, la creciente importancia de la inteligencia artificial está transformando el mercado laboral en el sector tecnológico y más allá. La demanda de habilidades técnicas específicas o experiencia trabajando con grandes modelos lingüísticos como ChatGPT supera con creces la oferta de ingenieros con ese perfil, lo que obliga a muchos, entre ellos decenas de miles de despedidos en los últimos años, a volver a capacitarse de una manera intensa. Por ejemplo, pagando un campamento de entrenamiento de 2 semanas por el valor hasta de $6,800, según ha reportado el New York Times. También el Wall Street Journal. Probablemente no será reemplazado por la inteligencia artificial, dijo a ese periódico el fundador del campo de entrenamiento. Será reemplazado por alguien que conoce la inteligencia artificial y hace tu trabajo. Algunas empresas están incorporando formación en inteligencia artificial internamente. La unidad de gestión de activos y patrimonios de JP Morgan, por ejemplo, exigirá a partir de este año que todo el personal nuevo reciba una rápida formación en ingeniería de inteligencia artificial. Ay, para lo que hay que prepararse ahora. Así es. Gracias, Flor Alicia. Esta semana comienza la semana concluyente en el juicio por hush money contra Donald Trump, allá en la ciudad de Nueva York. Defensa y Fiscalía darán sus argumentos finales. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué podemos esperar esta semana? Dado que el tema es político y no jurídico, vamos a consultar a un analista político, como lo es Hernán Molina en la ciudad de Los Ángeles. Hernán, muy buenos días. Buena madrugada para ti al otro lado de la costa. Bueno, esta no ha sido tampoco una madrugada total, pero gracias igualmente. Un gusto estar contigo, César Miguel. A ver, ¿qué podemos esperar esta semana en el juicio del hush money? Y mira, yo lo que creo que va a pasar, que es obvio en casi todos los juicios, ¿no? Es la defensa va a tratar de continuar sembrando dudas, porque eso es lo que necesitan. Necesitan llegar a un veredicto donde los jurados no puedan llegar sin una duda que sea detonante para el caso, ¿no? Y eso es lo que están buscando, y lo que han buscado con cuestionar la fidelidad, la veracidad del testimonio de Michael Cohen. Y por otra parte, los fiscales lo que están tratando es de demostrar que Trump sabía que lo que estaban haciendo era ilegal y que la intención era criminal. Y eso es básicamente lo que va a cumplir. En el aspecto político, ya sabemos lo que hace Trump y lo que han sido las significancias de todas estas cosas, de todos esos escándalos que ha tenido Trump. A la base parece importarle poca, pero como tú y yo hemos hablado en el pasado, acá hay un grupo de votantes, que son los votantes que yo creo que es un grupo mucho más grande que los que están afiliados, o lo que es la base partidaria de Trump, por ejemplo, que tiene dudas sobre todo de volver a elegir una persona que significó 4 años de escándalos, de dramas, de cosas que no eran normales, como por ejemplo tener una bancada republicana que seguía sus deseos, pero no así lo que era necesario como para llevar adelante a la resolución de una ley. Y yo creo que esto no le ayuda a Trump, sobre todo si termina siendo sentenciado o encontrado culpable, ¿no? Y en el caso de que termine siendo inocente, por ejemplo, el abogado de la defensa, Todd Blanche,
ha dicho en su argumento de clausura, que fue hace un momento, que los pagos de Michael Cohen eran gastos legales. Es la opinión. Esto, por supuesto, para librar de responsabilidad a Trump. En el caso de que salga inocente el señor Trump, ¿qué ocurriría políticamente hablando? Bueno, yo creo que queda manchado porque eso es lo que puede decir un jurado, pero yo creo que la opinión pública en general le ha quedado bastante claro que esto ha sido una argucia, porque esto sucede cuánto, 2, 3 meses antes de las elecciones. O sea, era un escándalo que no querían tener porque podía impactar en las elecciones, sobre todo cuando una persona como Trump ha apelado a la base cristiana evangélica, ¿no? O sea, y se han querido ser los escoltas y los abanderados de el partido político que representa los valores morales, la familia, todos estos valores cristianos que ellos pregonan tanto, y él empuja una plataforma cristiano-nacionalista. Entonces, yo creo que hay una desconexión muy grande ahí, pero volvemos a las cosas prácticas. Yo creo que la gente votó a Biden, como hablamos también en el pasado, no porque Biden era el candidato ideal. Yo creo que ni para muchos demócratas era el candidato ideal. Había otros que eran más apetecibles, sobre todo para un partido que está más inclinado a la izquierda hoy día. Biden no es una persona de izquierda, es una persona progresista por ahí. Pero yo creo que ahí está de vuelta la cuestión, es ¿quién me asegura 4 años de tranquilidad y 4 años de no volver a escándalos? Y sobre todo una persona que está políticamente manchada como Trump, porque también de 4 años de gestión y 4 años de escándalos. Y varios años de escándalos, no 4 años sobre. Ahora, qué paradoja tan curiosa que 4 años atrás, antes de las elecciones, me preocupaba mucho que supieran que yo había estado en estos menesteres con esta señora. Y 4 años después, eso que yo quise callar es un escándalo nacional. Pero ¿me preocupa ahora o no me preocupa? Porque igual pareciera que ese voto conservador, cristiano, evangélico sigue estando al lado de Trump. ¿Cómo se puede entender esa paradoja tan curiosa, Hernán? Bueno, yo creo que para Trump le preocupa, pero Trump, ¿qué es lo que hace? Cada vez que sale de la corte, y esto le ha costado porque el juez le ha impuesto una multa, le ha limitado las cosas que podía hablar, de quién podía hablar. Pero Trump continúa y sus cómplices, porque estos no son seguidores, estos son cómplices de la mentira, continúa creando un relato alternativo, en este caso que esto es una cacería de brujas, que esto era una infracción a la ley por ahí, no era una felonía como está siendo llevado a cabo en el juicio. Entonces, hay gente que quiere creerle a Trump y le va a creer y va a seguir adelante con toda esta pantomima, digamos, y políticamente él piensa que esto no le impacta. Le impacta porque hay mucha gente que no quisiera, que hay unas encuestas que muestran que si Trump fuera sentenciado, si fuera encontrado culpable y después sentenciado, eso sería definitivamente una ruptura para ellos y no lo votarían. Pero acá hay otro condimento importante. Hay gente que ve en Bobby Kennedy Jr., ven como una alternativa a Trump. Y yo creo que ahí tanto Trump como Biden tienen que tener cuidado. Porque si bien Kennedy es muy difícil que llegue a ganar, hay gente que por ahí va a depositar el voto ahí, y eso es obviamente en detrimento de los dos candidatos. Interesante el punto. Hernán, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Por supuesto, un gusto y hasta la próxima, César Miguel. Muchas gracias. Hernán Molina, analista político desde la ciudad de Los Ángeles. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM. Y saltemos de esa música de I Should Be So Lucky a la obra de Manuel de Falla. El amor brujo, y ahí lo estamos escuchando en la interpretación de South Florida Symphony Orchestra. ¿Con quién? Con Ciudy Garrido, que ya, si agusan el oído, pueden oír el taconeo allí al fondo. Esa maravilla regresa al Adrián Arts Center el próximo domingo 15 de junio, con nuestra queridísima y admirada Ciudy Garrido, quien la tenemos hoy con nosotros.
Preciosa Judy, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, mi querido César Miguel. Qué alegría poder compartir contigo. A ver, cuéntanos cómo llegaste a este montaje del amor brujo tan ambicioso. Mira, El Amor Brujo me lo comisionaron en el 2015, que fue la primera vez que monté esta versión y fue comisionada nada más y nada menos que por Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles, quien me entregó la grandísima responsabilidad de montar esta obra que muy pocas veces ha sido montada completa. Ujú. Como bien sabes, tiene temas muy conocidos como son el fuego fatuo, la danza del fuego, pero de ahí a montar la obra con todos sus personajes, con todos sus caracteres de arriba abajo, pues digamos, es algo que se ha hecho poco. Estrenamos en el 2015 en el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles. Fueron 3 funciones agotadas, una experiencia maravillosa y gracias al éxito que tuvimos la oportunidad de girar con diferentes orquestas por los Estados Unidos, incluyendo la South Florida Symphony Orchestra, que lo presentamos en Miami, y llegamos en el 2019 al Hollywood Bowl, que fue la última vez que presentamos esta edición. Ahora regresamos con una edición renovada que trae piezas flamencas originales de José Luis de la Paz, donde agrego un prólogo donde presenta a los personajes principales a través de estos temas flamencos hasta que nos adentramos a la música de falla para presentar la obra tal y como la conocemos. ¿Qué va a ver el público? ¿Una especie de ballet flamenco? Así es. Bueno, se presenta toda mi compañía, coreografías muy contemporáneas, una propuesta bastante actual de lo que es esta emblemática obra. Me van a acompañar artistas extraordinarios en los personajes principales. Va a estar George Akram, nuestro gran bailarín y actor venezolano que triunfó en Broadway y es el que hace el personaje del espectro desde sus inicios. En el personaje de Carmelo, que es el enamorado, el nuevo amor de Candelas, está José Manuel Álvarez, quien es uno de los bailadores flamenco contemporáneo más reconocidos actualmente. También va a estar la voz de Argentina López, quien es una cantadora extraordinaria y en este caso ella sustituye lo que es la voz de la mezzosoprano, con el cante flamenco, así que es una propuesta que no se pueden perder, además que yo pienso que también es muestra de ese crecimiento cultural que tenemos aquí en el sur de la Florida. Sin duda. Además de la orquesta, que es gran orquesta, ¿cuántas personas están en escena en el Bueno, espectáculo? incluyendo la orquesta, somos más de 60 artistas en escena. Uf, Llevo un cuerpo de baile de 8 bailarinas, somos 5 artistas principales, así que es un elenco, digamos, bastante grande y todos lo que es la música dirigida bajo la maestra Sebrina Alfonso, que me encanta porque es una directora mujer la que dirige esa maravillosa orquesta. Luego me van a acompañar en la música flamenca José Luis de la Paz, quien es el guitarrista y compositor de los temas flamencos. También va a estar nuestro querido Adolfo Herrera en la percusión flamenca acompañando lo que es la orquesta. Y bueno, es un elenco realmente maravilloso y que pocas veces se logra unir. Es muy difícil unir la agenda de todos estos artistas para una ya. única función. Judy, invita por favor a nuestros oyentes entonces. Claro que sí, invitarlos Ujú. a todos a que no se pierdan este 15 de junio en el Adrian Art Center la obra de El Amor Brujo, donde vamos a estar más de 60 artistas interpretando una propuesta contemporánea, novedosa y para toda la familia. Ya pueden conseguir sus entradas en la página web del artcenter.org o en mis redes sociales, @CiudiGarrido. Te felicito, Judy, allí estaremos contigo. La gran Judy Garrido y el amor brujo. 10:55. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, Floralicia? Fíjate esto, César. 2 hermanos indios se han robado el espectáculo en uno de los torneos de ajedrez más destacados en la casa del que posiblemente sea el mejor jugador de este deporte, Magnus Carlsen. Se trata de Ramesh Babu Pragnananda, de 18 años, Ajá. y su hermana Vaishali Pragnananda, de 22,
quienes han sido, según The Indian Express, perseguidos por cazadores de autógrafos y selfies en el Norway Chess, un torneo denominado por Garry Kasparov como el Wimbledon del deporte. La pareja es el primer dúo de hermanos que se convierten en grandes maestros y Praggnanandhaa, en particular, el hermano de 18 años, es ampliamente visto como uno de los principales rivales al dominio de Carlsen. Praggnanandhaa y Carlsen y el gran maestro estadounidense Hikaru Nakamura lideraron el torneo masculino después de su primer día, aunque su hermana Vaishali sufrió una temprana derrota a manos de un rival chino. Dos hermanos, ¿Cómo se llama? maestros ajedrecistas. ¿Cómo se llama? Los hermanos Praggnanandhaa. ¿Cómo? No, por favor. No. 10:56. Y así nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.